Orlando siempre creyó haber alcanzado lo que muchos llamarían una vida perfecta. Abogado prometedor, casado desde hacía 2 años con Beatriz, una mujer dulce, elegante y de voz suave, compartía su hogar con su madre anciana, Hilda, en una casa sencilla, pero llena de vida. Los días ahí estaban marcados por risas, el aroma del café recién hecho y el sonido de los pasos tranquilos de un niño que a veces jugaba en el patio de los vecinos, llenando el aire de ligereza. Beatriz llamaba a Hilda mamá. La abrazaba siempre que podía e insistía en ayudarla con los quehaceres, incluso cuando la anciana decía estar bien. Para todos los que miraban desde afuera, eran el retrato de una convivencia amorosa, casi ejemplar. En los desayunos, Beatriz era la primera en levantarse. Llenaba la mesa de frutas, tostadas y pan caliente, y se esmeraba en servirle el café a Hilda con sus propias manos. ¿Durmió bien, mamá?, Sa preguntaba con tono afectuoso, mientras acomodaba la taza sobre el platillo. Hilda, aunque agradecida, sentía algo extraño, una incomodidad sutil, difícil de explicar. Pero Beatriz era demasiado atenta como para levantar sospechas. Orlando, encantado, sonreía cada vez que veía a las dos intercambiar muestras de cariño. «Eres una bendición, Beatriz», decía con orgullo. «No todas harían lo que tú haces por mi madre». Y ella respondía con una dulce sonrisa. «La cuido como cuidaría a mi propia madre, amor». En los últimos días, sin embargo, la nuera parecía aún más empeñada. Revisaba los medicamentos de Hilda, hacía anotaciones en una libretita, contaba las pastillas e incluso había comprado un aparato para medir la presión. «He estado pensando, Orlando, tu madre necesita hacerse un chequeo completo. Sería bueno prevenir cualquier problema», dijo una mañana, mientras él ajustaba la corbata. El gesto, cargado de aparente celo, lo conmovió profundamente. Se volteó emocionado y la abrazó con sinceridad. «Tienes un corazón hermoso, Beatriz. Gracias por cuidar de ella». Y ella, con el rostro apoyado en su hombro, respondió en un susurro casi ensayado. «Amo esta casa. Haría cualquier cosa por tu familia». Hilda observaba aquella escena desde la cocina y una punzada de inquietud atravesó su pecho. Había ternura, sí, pero también algo que no lograba nombrar. Un brillo en los ojos de Beatriz que la mantenía en alerta. Esa noche, mientras lavaba los platos, escuchó a su nuera hablar por teléfono en voz baja, casi conspiradora. «Sí, mañana mismo. Va a ser mejor para todos». La frase quedó resonando, fría y cortante. Cuando Hilda le preguntó de qué se trataba, Beatriz respondió rápido con una sonrisa tensa. «Ah, era solo la clínica confirmando la hora de la cita, mamá». Pero la mirada que le lanzó enseguida hizo que la sangre de la anciana se helara. Esa noche, Hilda no logró dormir. Se sentó en la cama, con la respiración agitada y el corazón oprimido. Intentaba convencerse de que estaba exagerando, que quizá el cansancio la hacía desconfiar demasiado. Pero el instinto materno, ese que nunca falla, la carcomía por dentro. Algo anda mal. Los recuerdos llegaron como destellos, pequeños gestos, miradas, frases sueltas. Todo parecía encajar en un mosaico sombrío. Sentía miedo, no por ella, sino por su hijo. Orlando confiaba ciegamente en Beatriz, y Hilda sabía que, si algo salía a la luz, sería ella quien pagaría el precio de la duda. A la mañana siguiente, el aroma del café invadió la habitación, pero ya no trajo el consuelo de siempre. Hilda se levantó decidida. Necesitaba hablar con su hijo antes de que fuera demasiado tarde. Lo encontró en el despacho, acomodando unos documentos con la expresión serena de quien cree vivir en paz. «Orlando, ¿puedo hablar contigo un momento?», dijo con la voz temblorosa. Él sonrió distraído. «Claro, mamá. ¿Qué pasa?». Ella se acercó, respiró hondo y las palabras salieron en un hilo de voz. «Necesito advertirte sobre Beatriz». La sonrisa de él se borró. «¿Cómo dices?». «Hijo, no confío en ella». La frase estalló en el aire.
Orlando abrió los ojos, incrédulo. «Mamá, por el amor de Dios, Beatriz te trata como una reina. ¿Cómo puedes decir eso?» Su voz subió de tono, cargada de indignación. «Ella te cuida, cocina, limpia, te lleva al médico, y tú le pagas con desconfianza. Eso es injusto». Hilda intentó explicarse, el corazón acelerado. «No entiendes, Orlando, hay algo raro. Ella no es quien parece ser». Pero él la interrumpió cortante. «Basta. No quiero oír ni una palabra más contra mi esposa». El silencio que siguió dolió más que el grito. Hilda se sentó abatida, mirando a su propio hijo como si lo perdiera poco a poco. «Está bien», murmuró, con la voz quebrada. «Solo quería protegerte». Él apartó la mirada, evitando sus ojos, y salió dando un portazo. En ese instante, Hilda comprendió que su preocupación se había convertido en un abismo entre los dos. Se quedó ahí, sola, escuchando a lo lejos la suave risa de Beatriz en la cocina. Y sintió un escalofrío recorrerle la espalda, como si el sonido inocente de aquella risa fuera el presagio de algo terrible que estaba por venir. Beatriz entró en la habitación de Hilda con una sonrisa tan dulce como ensayada. «Vamos, ya es hora de tu cita», dijo en tono amable, extendiendo la mano para ayudarla a levantarse. Hilda tardó unos segundos en reaccionar. Aún estaba afectada por la discusión con su hijo la noche anterior, pero la mención de él la hizo ceder. «Orlando me pidió que me encargara de todo, no te preocupes», añadió Beatriz, ajustando con delicadeza el abrigo de la anciana. Hilda respiró hondo, intentando ignorar el presentimiento que le oprimía el pecho. Algo dentro de ella le gritaba que no debía ir, pero el miedo a parecer paranoica fue más fuerte. El coche las esperaba afuera, reluciente bajo el reflejo húmedo de la acera. Beatriz abrió la puerta y le hizo un gesto a Hilda para que subiera. «Con cuidado, no quiero que tropiece». El tono era educado, casi maternal, pero sus ojos escondían una impaciencia contenida. Durante el trayecto, Hilda intentó conversar, buscando calmarse a sí misma. «¿Ese médico es nuevo? ¿Orlando dijo que era bueno?» Beatriz respondió sin apartar la vista del camino. «Excelente, cuidará muy bien de ti». El silencio que siguió fue incómodo. Las calles conocidas pronto dieron paso a avenidas extrañas, muros altos y portones cerrados. Hilda empezó a inquietarse en el asiento con el corazón acelerado. «Beatriz, este camino no va hacia el centro». La respuesta fue seca, sin rodeos. «Cambio de planes», fue todo lo que dijo. Hilda se volteó de golpe, mirando por la ventana, y sintió que la sangre se le helaba al leer el letrero frente a un gran portón de hierro. «Asilo San Miguel». «¿Qué es esto?», gritó, ya desesperada. «El consultorio no está por aquí». Beatriz detuvo el coche lentamente y apagó el motor. Guardó silencio unos segundos antes de decir con un tono cortante: «Aquí es donde vas a vivir a partir de ahora». Las palabras cayeron como una sentencia. «¿Estás loca?». Hilda intentó abrir la puerta, pero Beatriz salió primero, rodeando el coche con pasos firmes. La escena que siguió fue cruel. Beatriz abrió la cajuela, sacó las maletas de la anciana y las arrojó al suelo, bajo la mirada curiosa de algunos transeúntes. «Ya basta de esta vida, Hilda. Estoy harta de fingir, de ser tu niñera, de escuchar tus quejas. ¿Crees que alguien tiene paciencia para una vieja que se mete en todo?». Su voz resonaba por el patio, atrayendo miradas confundidas. Hilda trató de defenderse, con la voz quebrada. «Mi hijo nunca permitiría esto». Pero Beatriz se acercó con los ojos chispeando de furia. «Tu hijo todavía no se da cuenta de cuánto lo estorbas, y cuando lo entienda, me agradecerá por librarlo de esta carga». El rostro de Hilda se tornó pálido. Intentó tomar una de las maletas, pero Beatriz la empujó ligeramente, lo suficiente para hacerla perder el equilibrio. «Por favor, no hagas esto. No me dejes aquí, te lo ruego». Beatriz dio un paso adelante, el rostro casi pegado al de ella. «¿Sabes? Deberías agradecerme. Aquí por lo menos te van a dar de comer y te van a bañar».
Ya no soportaba verte arrastrándote por la casa como un fantasma. Su voz salió baja, venenosa, como una puñalada. La anciana temblaba. Una enfermera se acercó vacilante. ¿Necesita ayuda, señora? Beatriz giró el rostro y respondió con una sonrisa cínica. No, todo está bajo control. Solo es una señora que no acepta que ya necesita cuidados profesionales. Hilda cayó de rodillas, llorando, mientras Beatriz regresaba lentamente al coche. El sonido de sus tacones golpeando la acera sonaba como el de un martillo sobre un ataúd. «Eres un monstruo», susurró Hilda entre sollozos. Beatriz se detuvo un instante, miró hacia atrás y respondió con frialdad. «Solo soy alguien que tuvo el valor de hacer lo que era necesario». Estaba a punto de subir al coche cuando una voz cortó el aire, firme, masculina y llena de incredulidad. «Beatriz, ¿qué estás haciendo?» Ella se congeló. Todo su cuerpo pareció endurecerse. Lentamente se volteó y vio a Orlando de pie frente al portón, con los ojos muy abiertos y el rostro pálido. Por un breve instante, el silencio fue absoluto. Hilda levantó la vista, llorando. «Hijo mío, llegaste». Orlando se acercó con la respiración agitada. «Lo vi todo», dijo con la voz temblorosa. «Cada palabra». Beatriz parpadeó, atónita, pero enseguida recompuso su semblante. Una sonrisa torcida se dibujó en sus labios. «Ah, amor, llegaste antes, todo estaba resuelto. Solo la traje para que viera el lugar. Quería lo mejor para tu madre, pero ya sabes cómo es, siempre hace un drama, ¿verdad?» Su cinismo era repulsivo. Beatriz se acercó lentamente, intentando tocar el rostro de su esposo, pero él retrocedió. «No me toques», dijo en voz baja, casi un susurro de furia. «Te vi humillar a mi madre. Vi quién eres realmente». Ella levantó el mentón, desafiante, con los ojos brillando de desprecio. «Ay, Orlando, no te hagas el santo. Sabes que ella siempre fue un peso entre nosotros. Deberías agradecerme por resolver el problema que tú nunca tuviste el valor de enfrentar». Él apretó los puños, respirando entrecortadamente, debatiéndose entre el shock y la rabia. Beatriz sonrió de lado, con la mirada de quien sabe que acaba de destruirlo todo, y le gusta. El silencio entre los tres era casi palpable. Orlando permanecía inmóvil frente al portón del asilo, mirando a su esposa como si viera a una extraña. Las palabras se le escapaban, atrapadas entre la rabia y la incredulidad. Beatriz, por su parte, mantenía una calma casi diabólica. «Estás exagerando, amor», comenzó, dando un paso al frente. «Solo pensé en lo mejor para ella. Sabes lo difícil que ha sido sus crisis, su temperamento». Su voz se quebraba justo en el tono correcto, fingiendo fragilidad. «Lo hice por amor, por nosotros». Pero Orlando no respondió. Solo desvió la mirada intentando asimilar lo que veía. Las maletas de su madre tiradas en el suelo, su rostro aterrorizado, el orgullo de Beatriz manchado por la crueldad. Hilda, apoyándose con dificultad en una de las maletas, alzó su voz temblorosa. «¿Amor? ¿Eso es amor para ti, Beatriz? ¿Botarme como si fuera basura?» Su cuerpo frágil temblaba, pero los ojos de la anciana ardían de indignación. «Intenté advertirte, Orlando. Intenté contarte lo que ella estaba tramando». Él se volvió hacia ella, confundido. «¿Tramando qué, mamá?» La mirada de Hilda se llenó de lágrimas. «Sobre la herencia, hijo. Aquella que tu verdadero padre te dejó». Beatriz palideció al instante, su sonrisa congelándose por un segundo. Orlando frunció el ceño aturdido. «Mi verdadero padre». Hilda respiró hondo, buscando fuerza en las palabras que había guardado durante tantos años. «Antes de conocer al hombre que creíste tu padre, amé a otro, un hombre sencillo pero bueno. Cuando supo que estaba embarazada, quiso hacerse responsable, pero se fue a trabajar lejos y nunca volvió. Pocos meses después, recibí la noticia de su muerte.
y una carta de un abogado diciendo que había dejado una herencia a nombre del hijo que aún no había nacido. Su voz temblaba, pero continuó. Guardé ese secreto por miedo a lo que la gente diría. Nunca quise que el dinero definiera tu vida, pero Beatriz lo descubrió. Encontró los documentos y empezó a planear. Beatriz intentó reír, pero el sonido salió áspero, casi como un gruñido. Ay, por favor, Hilda, qué drama tan ridículo. Nadie creería una historia así. Orlando dio un paso al frente con la mirada dura. ¿Está mintiendo entonces? ¿Por qué te pusiste pálida cuando habló de la herencia? Beatriz apartó la vista. No me puse pálida, solo... Responde, Beatriz, gritó él, su voz resonando entre los muros altos. ¿Sabías de la herencia? El silencio que siguió fue devastador. Hasta el viento pareció detenerse. Beatriz respiró hondo, bajó la cabeza y al levantarla de nuevo, la máscara había caído. Sí, lo sabía. Encontré los papeles por casualidad y sí, pensé usarlo a nuestro favor. Iba a transferir todo a mi nombre. Nunca lo habrías sabido. La confesión salió fría, sin rastro de arrepentimiento. Orlando se llevó una mano a la frente, como si intentara despertar de una pesadilla. Dios mío, todo este tiempo me mirabas a los ojos, dormías a mi lado, decías que me amabas y me estabas engañando. Beatriz se encogió de hombros. Hice lo que tenía que hacer. Eres un tonto, Orlando. Ingenuo, predecible, confundes amor con apariencia y por eso nunca viste lo que yo realmente quería. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, mezcla de rabia y humillación. Me engañaste todo este tiempo. Usaste a mi madre, mi amor, todo lo que construimos. Hilda se acercó a su hijo, tocándole el brazo con cuidado. Intenté advertirte, hijo. Vi el peligro en sus ojos desde el principio. Orlando respiraba con dificultad, con los ojos nublados, el corazón hecho pedazos. Y yo te acusé de ser injusta. Te ofendí. Su voz se quebró. Hilda le apretó la mano con ternura. Lo importante es que lo ves ahora, hijo, antes de que fuera demasiado tarde. Beatriz observaba aquella escena con una sonrisa de desprecio. Ay, qué lindo. La viejita por fin consiguió lo que quería, ponerte en mi contra. Orlando levantó la mirada y la enfrentó con una mezcla de dolor y repulsión. No, quien hizo eso fuiste tú. Yo solo tuve que ver quién estaba realmente a mi lado. Retrocedió unos pasos, como si la distancia pudiera alejar el veneno que ella había esparcido tanto tiempo. Beatriz intentó acercarse, pero él levantó la mano. No te atrevas a tocarme. Su mirada cambió de súplica a odio en segundos. ¿Crees que puedes simplemente desecharme? Yo te hice, Orlando, sin mí no eres nada. Él respiró hondo, los puños apretados, pero la voz firme. Prefiero ser nada antes que vivir al lado de alguien como tú. La tensión en el aire parecía vibrar. Beatriz miró a su alrededor, los ojos llenos de furia, la respiración acelerada. Por un instante todos pensaron que callaría, pero en vez de eso, dio un paso al frente, levantando el mentón. ¿Sabes qué es lo peor? Lo haría todo de nuevo. Todo. Y lo haría mejor. Porque el error fue confiar demasiado en ustedes dos. El veneno de sus palabras resonó como un último golpe. Orlando se volvió, extendió la mano hacia su madre y dijo con firmeza: «Vámonos, mamá. Se acabó». Hilda lo siguió aún temblando, mientras Beatriz los observaba alejarse con una mirada helada, la mirada de alguien que perdió el control y no perdonaría jamás. Los días siguientes fueron silenciosos, casi irreales. La casa, antes llena de tensión y desconfianza, parecía haber vuelto por fin a respirar. Orlando se levantaba temprano, preparaba el café y llamaba a su madre con una voz tranquila, distinta, cargada de arrepentimiento. Hilda, aún debilitada por lo que había vivido, se esforzaba por sonreír, ocultando el cansancio que pesaba en su cuerpo y en su alma. En cada mirada que intercambiaban, había una mezcla de culpa y ternura,
como si cada gesto sencillo, un vaso de agua servido, una manta doblada, fuera una forma de decir lo que todavía dolía demasiado para pronunciar. Una mañana, mientras el aroma del café llenaba la cocina, Orlando entró despacio, observando a su madre poner la mesa. «Déjame hacerlo yo, mamá», dijo, quitándole la cafetera de las manos. Ella intentó protestar, pero él insistió, sonriendo con tristeza. «Déjame cuidar de ti ahora». Hilda lo miró en silencio, con los ojos humedecidos, y solo asintió. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. El sonido de un niño jugando en la calle se filtraba por la ventana, trayendo una paz casi simbólica, como si el mundo allá afuera siguiera su curso, ajeno al dolor que ellos aún sanaban por dentro. Más tarde, sentados en la sala, la conversación que Hilda temía finalmente ocurrió. Orlando, con las manos entrelazadas y la mirada fija en el suelo, murmuró: «Perdóname, mamá». La voz le salió débil, pero sincera. «Debí haberte escuchado. Debí haber creído en ti». Ella se acercó, puso una mano temblorosa sobre su rostro y respondió con dulzura: «Lo importante es que llegaste a tiempo, hijo, y eso ya lo es todo para mí». Él la abrazó con fuerza, como quien intenta reparar años de descuido en un solo gesto, y en ese abrazo ambos se permitieron llorar, no solo por el dolor reciente, sino por todo lo que el orgullo había callado antes. La rutina comenzó a recuperar color. Las tardes volvieron a oler a pastel recién horneado y al sonido lejano de las telenovelas antiguas. Hilda cosía junto a la ventana y Orlando leía en el sofá, de vez en cuando intercambiando sonrisas tranquilas con su madre. Había entre ellos una ternura nueva, una especie de pacto silencioso de protección mutua. De vez en cuando, un niño del barrio tocaba la puerta para vender dulces y Hilda siempre compraba diciendo: «Toda vida pequeña necesita cuidado». Orlando la observaba en esos momentos y sentía un orgullo callado, como si al fin comprendiera la fuerza que siempre había habitado en su madre. Aún así, por las noches, cuando el silencio cubría la casa, una sombra de inquietud flotaba en el aire. Hilda a veces se despertaba sobresaltada, imaginando el rostro de Beatriz y el odio contenido en sus ojos. «¿Tú crees que ella volverá?», preguntó una vez con la voz quebrada. Orlando, sentado al borde de la cama, respondió con firmeza: «No, mamá, pagará por lo que hizo». Pero por dentro algo lo perturbaba, una sensación de que aquella historia aún no había terminado. Lo disimuló, tomando la mano de ella con delicadeza. «Duerme tranquila. Ahora estoy aquí». A la mañana siguiente, la luz del sol inundaba la casa, reflejándose en los vidrios limpios y en las plantas cuidadas con esmero. Era un nuevo comienzo. Orlando preparaba el café mientras escuchaba a su madre tararear bajito una canción antigua. El sonido suave llenaba el ambiente de serenidad y por un instante él creyó que finalmente la pesadilla había quedado atrás. Pero había algo en el aire, una vibración tenue, casi imperceptible, que decía lo contrario. Como un hilo suelto en una trama perfecta, una tensión sutil todavía los rodeaba, silenciosa y paciente. Aquella mañana parecía demasiado normal para un día que lo cambiaría todo. Orlando despertó antes del amanecer, como de costumbre, y notó el silencio que reinaba en la casa. Llamó a su madre 1, 2 veces y no obtuvo respuesta. La cama de ella estaba arreglada, las almohadas alineadas, la cobija doblada con cuidado. La sensación de vacío le golpeó el estómago. «¿Mamá?». Llamó de nuevo, más fuerte esta vez, caminando de un cuarto a otro. La cocina estaba limpia, el café aún en la cafetera y la ventana abierta dejaba entrar el aire frío. Fue entonces cuando vio el sobre la mesa, un papel blanco, doblado con precisión, con su nombre escrito a mano. Sus manos temblaban al abrir la nota. La caligrafía, elegante y cruel, era inconfundible. «Si quieres ver a tu madrecita viva, trae los documentos de la herencia firmados a mi nombre. Hoy a las 5 de la tarde».
Solo. Firmado. Beatriz. Por un instante el mundo pareció derrumbarse. Orlando se sentó, sintiendo el corazón golpearle el pecho con fuerza. La respiración se le volvió corta. Los pensamientos se enredaban. No, no puede ser, murmuró, pero sí podía. El recuerdo de la mirada de ella en el asilo volvió a su mente. Aquel odio contenido, la sonrisa fría, el veneno disfrazado de palabras. Se levantó de golpe, empujó la silla y tomó el teléfono con manos temblorosas, pero se detuvo. Si ella había dicho que debía ir solo, ¿y si algo le pasaba a su madre? La tarde se arrastró como un castigo. Cada minuto era una tortura. Orlando caminaba de un lado a otro, con la carpeta de los documentos en las manos, sudando frío. Las manecillas del reloj parecían burlarse de él, marcando lentamente la llegada de las 5. La imagen de su madre lo atormentaba. La imaginaba asustada, amarrada, sola en algún lugar desconocido. Debí prever esto, pensaba, la culpa ardiendo como hierro caliente. Ella me advirtió, no la escuché. Y ahora, el miedo a perderla era más fuerte que cualquier cosa. Cuando finalmente el reloj marcó la hora fatal, Orlando tomó las llaves del coche y salió decidido a enfrentarla, fuera como fuera. La dirección indicada en la carta lo llevó a un barrio industrial, casi desierto. Bodegas abandonadas, muros cubiertos de grafitis, ventanas rotas. El viento soplaba, haciendo que las láminas de metal sueltas crujieran en las paredes. Orlando estacionó el coche y bajó con la carpeta apretada entre las manos. La tensión era asfixiante. Caminó lentamente hasta la puerta oxidada de una bodega y la empujó. El chirrido del hierro rompió el silencio. Dentro, el aire era denso, olía a humedad y óxido. Al fondo, una luz débil parpadeaba y una silueta femenina lo esperaba. ¿Trajiste los papeles?, preguntó Beatriz, con una voz fría y cortante. Llevaba el cabello recogido, el labial oscuro y los ojos fijos en él con un brillo de placer enfermo. Orlando levantó la carpeta. «Aquí están. Llévate todo, pero por favor, suelta a mi madre». Beatriz rió. Una risa baja, irónica, que resonó entre las paredes vacías de la bodega. «Sigues siendo el mismo ingenuo, Orlando. Crees que todo se arregla con ruegos y promesas». Dio unos pasos al frente, los tacones resonando sobre el cemento. «¿Sabes? Debería agradecerte. Gracias a ti el plan funcionó durante mucho tiempo. Solo tuve que hacerte creer que era la esposa perfecta. Desde el principio, todo fue un juego». Orlando quedó inmóvil, con el rostro pálido. «¿Qué estás diciendo?». Ella sonrió con la mirada helada. «Soy una estafadora, Orlando. Siempre lo fui. Este matrimonio, el amor, la dedicación, todo formaba parte del plan. Desde el día en que supe de la herencia de tu padre biológico, supe exactamente qué hacer. Me acerqué, gané tu confianza, entré en tu casa y casi consigo lo que quería. Pero tu madre, esa vieja testaruda, lo arruinó todo». Su mirada se estrechó, cargada de desprecio. «Por eso tuve que improvisar. Ahora es simple. Tú firmas, yo me llevo el dinero y ustedes dos desaparecen». Orlando sintió hervir la sangre. «¿Dónde está ella, Beatriz? Dímelo ahora». Ella sonrió con sarcasmo y abrió los brazos con un gesto teatral. «Calma, querido, la verás. Pero primero quiero lo que es mío». Él extendió la carpeta, la voz ronca. «Tómala, pero deja a mi madre en paz». Beatriz se acercó, tomó el objeto con delicadeza y dijo, casi en un susurro, «¿Sabes qué es lo gracioso? Casi llegué a admirarla, esa valentía suya para enfrentarse a mí, pero al final morirá creyendo que ganó». Y entonces, de pronto, sacó algo de su bolso, una pistola. La luz tenue se reflejó en el cañón metálico, brillando por un instante. «Ahora, Orlando, ustedes no saldrán de aquí». Por un momento él no pudo moverse. El miedo y la furia se mezclaban, volviendo su voz un murmullo áspero. «Estás loca, Beatriz». Ella sonrió con los ojos chispeantes. «¿Loca? No, amor.
Solo dejé de fingir. Levantó el arma, apuntando a su pecho. La herencia es mía, tú solo fuiste el camino. Su voz temblaba, pero de emoción. El clic del gatillo rompiendo el aire sonó como un trueno contenido. Orlando dio un paso atrás, con el corazón desbocado, la mirada fija en ella. Y entonces escuchó algo, un ruido distante proveniente del exterior, como si alguien hubiera tocado el portón. Beatriz se giró por un instante, tensa. Orlando aprovechó ese segundo para retroceder, el cuerpo invadido por la adrenalina. El ruido del portón se repitió, más fuerte. Beatriz lo miró y sonrió helada. No sirve de nada correr, querido. Siempre termino lo que empiezo. La tensión era insoportable. Él miró a su alrededor, buscando una salida, pero la bodega parecía un laberinto de hierro y sombras. Cada paso de Beatriz resonaba, lento, amenazante. Orlando respiraba profundo, intentando mantenerse firme. En el fondo, sabía que algo estaba a punto de ocurrir, algo que cambiaría todo otra vez. El clic seco del arma resonó en la bodega y el tiempo pareció partirse en dos. Orlando retrocedió un paso, con el corazón golpeándole el pecho. Los ojos de Beatriz brillaban con una mezcla de euforia y locura. Estaba al límite. Debiste dejarme ir con el dinero, Orlando. Era sencillo, pero siempre tuviste ese instinto de héroe inútil. Su voz temblaba, no de miedo, sino de impaciencia. Él levantó las manos despacio, tratando de ganar tiempo. Beatriz, no hagas esto. Aún puedes detenerte. Nadie tiene que salir herido. Ella rió, fría, burlona. ¿Todavía crees en la redención? Qué tierno. Pero no, querido. Para mí la función terminó. De pronto, un sonido metálico vino desde el portón. Un golpe sordo, luego pasos apresurados. Beatriz se giró por un segundo, confundida. ¿Qué fue eso? Orlando aprovechó para moverse, arrastrándose con cuidado hacia un montón de cajas. Ella giró de nuevo con el arma firme en las manos. «No intentes nada», gritó. Pero antes de que pudiera dar otro paso, la puerta de la bodega fue derribada. Una voz autoritaria rompió el aire. «¡Policía! ¡Suelte el arma ahora mismo!». La escena se congeló. Beatriz parpadeó sorprendida, y un segundo después una ráfaga de luces azules iluminó el lugar, proyectando sombras que se movían por las paredes oxidadas. «¡Me engañaste!», gritó ella, volviendo la mirada hacia Orlando. «Llamaste a la policía, miserable». Él respiró profundo, la voz temblorosa pero firme. «No eres la única que sabe improvisar». Los oficiales avanzaron, con las armas apuntadas rodeándola. Beatriz giró la pistola desesperada, intentando reaccionar, pero uno de los agentes fue más rápido. Un disparo seco rebotó cerca de sus pies. El eco metálico hizo que su cuerpo se estremeciera. En segundos fue dominada, esposada y arrastrada por los brazos. «No entienden nada. Esa fortuna debía ser mía, mía», gritaba forcejeando, el cabello despeinado y el rostro deformado por la furia. Orlando observaba sin poder moverse. La adrenalina, el miedo y el alivio se mezclaban en un torbellino que lo dejaba sin aliento. Cuando la vio ser llevada afuera, el silencio volvió a ocupar la bodega. Se apoyó en una viga oxidada y cayó de rodillas, respirando con dificultad. Un policía se acercó extendiéndole la mano. «Ya está todo bien, señor. Ella no volverá a hacerle daño a nadie». Orlando asintió, incapaz de responder. Las manos le temblaban, el sudor frío corría por su frente. Por dentro, sabía que la amenaza había terminado, pero la cicatriz que ella había dejado jamás desaparecería. Uno de los agentes levantó la voz desde el fondo. «Encontramos a alguien atrás, señor». La frase lo hizo levantarse de inmediato, con el corazón acelerado. «Mi madre», murmuró, y salió casi corriendo hacia donde provenía la voz. El camino entre los pasillos oscuros parecía interminable. El eco de sus propios pasos era el único sonido. Las paredes húmedas y oxidadas daban al lugar un aire casi infernal.
hasta que la vio, y el mundo se detuvo. Hilda estaba amarrada a una silla, el cabello desordenado, el rostro pálido. 2 policías la ayudaban a soltarse. ¡Mamá!, gritó Orlando, arrodillándose frente a ella. Los ojos de la anciana se llenaron de lágrimas y un sollozo escapó de sus labios. «Hijo mío». Intentó tocarlo y él le sostuvo las manos con fuerza. «Se acabó, mamá. Ella fue arrestada. Ya estás a salvo». Su voz se quebraba, mezcla de alivio y culpa. Ella le acarició el rostro, débil pero serena. «Sabía que vendrías». Él cerró los ojos, dejando que el llanto contenido finalmente lo dominara. Mientras la policía llevaba a Beatriz esposada hasta el coche, ella seguía gritando, el rostro distorsionado por el odio. «Esto no termina así. Te vas a arrepentir, Orlando». Él la miró por un instante, sin odio, solo con una tristeza profunda. «Ya me he arrepentido bastante por haberte creído». Las puertas del vehículo se cerraron con un golpe seco, y el sonido del motor rompiendo el silencio marcó el final de aquella pesadilla. Dentro de la bodega, el polvo aún flotaba en el aire como humo después de un incendio. Orlando se mantuvo al lado de su madre, ayudándola con cuidado mientras salían juntos bajo la luz rojiza del atardecer. El peso del dolor parecía disolverse lentamente, reemplazado por la certeza de haber sobrevivido. Pero dentro de él aún resonaban las frías palabras de Beatriz: «Debiste dejarme ir con el dinero». Y en el fondo, Orlando sabía que ella había perdido su libertad, pero el daño que había dejado en sus corazones tardaría en sanar. En el fondo de la bodega, el sonido de las botas de los policías resonaba mientras las linternas cortaban la oscuridad. El aire era pesado, denso, y cada paso de Orlando parecía un descenso más profundo hacia el desespero. «Por aquí», gritó uno de los agentes, y él corrió, tropezando entre las sombras, con el corazón latiendo como un tambor. Y entonces el tiempo se detuvo. En un rincón, amarrada a una silla, estaba Hilda, viva. El rostro pálido, el cabello despeinado, el cuerpo frágil y tembloroso. Su mirada al verlo era una mezcla de sorpresa y alivio. «Hijo mío», murmuró con la voz ronca, casi apagada. Orlando cayó de rodillas a su lado, las lágrimas ya corriendo antes de que pudiera hablar. «Mamá, estoy aquí». «Te encontré». Sus manos temblaban mientras desataba las cuerdas que sujetaban sus muñecas. La piel fina estaba marcada, enrojecida por la presión. «Dios mío, ¿qué te hizo?», preguntó, jadeante, sin esperar respuesta. Hilda lo miró con ternura, una mirada que decía más que cualquier palabra. «Sabía que vendrías. Lo sentí». Él apoyó la frente en la de ella, respirando hondo, como si ese contacto fuera el único vínculo entre el dolor y el alivio. La anciana intentó ponerse de pie, pero las piernas no le respondían. «Despacio, mamá. Te ayudo». Él la sostuvo con cuidado, sus brazos firmes sosteniendo su cuerpo ligero. Hilda apoyó la cabeza en su hombro, y por un instante, todo el ruido a su alrededor, los pasos, las voces de los policías, los radios crepitando, desapareció. Solo quedó el sonido entrecortado de su respiración, mezclado con las lágrimas que caían sin control. «Me salvaste la vida, hijo», dijo ella con un hilo de voz. «No, mamá», respondió él abrazándola contra su pecho. «Fuiste tú quien me salvó. Me salvaste de mí mismo». Mientras caminaban lentamente hacia la salida de la bodega, el cielo comenzaba a cambiar de color. El naranja del atardecer se mezclaba con el gris, creando una luz suave que los envolvía en un resplandor casi divino. Orlando miró hacia arriba, intentando contener el llanto, y sintió que el peso del mundo se disolvía. A cada paso, parecía dejar atrás no solo el miedo, sino también la culpa, el arrepentimiento y el silencio que los había separado. Era como si el perdón naciera ahí mismo, entre el calor de un abrazo y la fragilidad del reencuentro.
Al cruzar la puerta, una brisa ligera acarició el rostro de Hilda. Ella cerró los ojos, respirando el aire como si fuera la primera vez en mucho tiempo. ¿Lo sientes?, preguntó. Orlando sonrió, emocionado. «Es el viento, mamá». Ella negó con la cabeza, sonriendo de vuelta. «No, hijos, es la libertad». Él la abrazó con fuerza, y por primera vez en semanas sintió el pecho abrirse para respirar sin dolor. La pesadilla había terminado, y sin embargo, el momento era tan intenso que parecía un sueño del que temía despertar. Los policías observaban a lo lejos, respetuosos. Uno de ellos, conmovido, murmuró: «Después de todo esto, es hermoso ver que todavía existe un amor así». Orlando lo escuchó, pero no respondió. Solo miró a su madre, que ahora sonreía suavemente, aunque cansada, aunque herida. Era una sonrisa frágil, pero verdadera, el tipo de sonrisa que nace cuando se sobrevive a lo imposible. Él limpió una lágrima del rostro de ella con el pulgar y dijo en voz baja: «Nunca más dejaré que nadie te haga daño, mamá. Te lo prometo». Caminaron juntos hasta la patrulla, donde un policía colocó una manta sobre los hombros de Hilda. Orlando la ayudó a subir, y antes de que la puerta se cerrara, ella lo tomó de la mano. «Hijo mío, ahora entiendes por qué nunca dejé de creer en ti». Él asintió, con los ojos llenos de lágrimas. «Lo entiendo, mamá, y nunca volveré a dudar». La puerta se cerró suavemente, y en ese instante, el peso de los últimos días se disipó por completo. El reencuentro no era solo físico, era una redención silenciosa, una segunda oportunidad otorgada por el dolor. Unos días después, el sol asomaba tímido entre los árboles de un viejo cementerio. El viento suave movía las hojas secas, creando un sonido leve, casi sagrado. Hilda caminaba despacio, apoyada en el brazo de su hijo, con la mirada serena pero distante. Orlando la acompañaba en silencio, sintiendo el crujir del suelo bajo sus pasos, cada uno cargado de significado. Aquello no era solo una visita, era un rito, algo que debía suceder para que, por fin, el pasado pudiera descansar. «Es aquí», murmuró Hilda, deteniéndose frente a una lápida sencilla, cubierta de musgo y flores marchitas. El nombre grabado en la piedra hizo que el corazón de Orlando se estremeciera. Se arrodilló, pasando los dedos sobre las letras desvanecidas. «Entonces, este es el hombre que me dio la vida», susurró, casi sin voz. Hilda se inclinó a su lado, sus manos temblorosas descansando sobre la piedra fría. «Él te vio una vez, ¿sabías? De lejos. Dijo que tenías su mirada». Guardé eso en mi corazón desde aquel día. Orlando tragó saliva con los ojos humedecidos. «¿Por qué nunca me lo contaste, mamá?». Ella respiró hondo, con la mirada perdida en el horizonte. «Porque el amor verdadero a veces necesita del silencio para sobrevivir. Quise protegerte, dejarte vivir libre del peso de las decisiones que yo tomé». El sonido distante de un niño corriendo entre las tumbas rompió el silencio, trayendo un contraste casi simbólico. Orlando lo observó por un momento, y una leve sonrisa se dibujó entre sus lágrimas. «Es curioso. Parece que hasta aquí la vida insiste en recordarnos que continúa». Hilda lo miró con ternura. «La vida siempre continúa, hijo, incluso cuando creemos que se ha acabado». El viento sopló con más fuerza, y una flor caída de un árbol descendió lentamente hasta posarse sobre la tumba. Era un pétalo blanco, puro, como si el tiempo quisiera sellar aquel recuerdo con paz. «Él estaría orgulloso de ti», dijo Hilda, acariciando el rostro de su hijo. «No por lo que tienes, sino por el hombre en el que te has convertido. A pesar de las heridas, elegiste el amor». Orlando bajó la cabeza, tratando de contener el llanto. «No fui un buen hijo, mamá. No cuando más me necesitabas». Ella sonrió con dulzura, con la sabiduría de quien ya entendió el significado del perdón. «Hijo, el amor de una madre no se mide por los errores».
Se mide por los caminos que la vida recorre para unirnos de nuevo. Y entonces lo abrazó, largo, profundamente, como si todo el tiempo del dolor se disolviera en ese gesto. Por un instante, el mundo pareció detenerse. El canto de los pájaros, el murmullo de las hojas, el calor del sol en el rostro, todo conspiraba para volver eterno aquel momento. Orlando apretó la mano de su madre y murmuró: «Me enseñaste lo que es la valentía, y me mostraste que, a veces, los milagros no vienen del cielo. Vienen de las personas que se quedan, incluso cuando todo se derrumba». Hilda sonrió con los ojos húmedos y respondió con voz dulce: «El milagro, hijo mío, es seguir amando incluso después de haber conocido el dolor». Los dos permanecieron ahí, en silencio frente a la lápida, tomados de la mano. El viento jugaba con los cabellos blancos de Hilda, y Orlando, sin decir palabra, sintió por fin su corazón en paz. El pasado estaba completo. Doloroso, sí, pero cerrado con dignidad. La mujer que lo crió y el hombre que lo engendró se encontraban en ese instante, unidos por un amor que había resistido al tiempo. «El amor verdadero, hijo mío», dijo Hilda mirando al cielo, «se protege hasta el final». El sol ya se ocultaba cuando dejaron el cementerio. Las sombras se alargaban por el camino y cada paso se sentía más liviano. Orlando miró hacia atrás una última vez y sonrió, con el corazón lleno de gratitud. Ya no había miedo ni rencor, solo la certeza de que el perdón había encontrado su lugar, porque al final el amor es la única herencia que el tiempo no puede robar. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video. Esa mañana común en la comisaría, el jefe de policía observaba a lo que parecía solo otro grupo de sospechosos detrás del cristal, rostros cansados, jóvenes asustados, nada fuera de lo normal. Pero cuando sus ojos se posaron en el tercero de la fila, su mundo se detuvo. Allí estaba el hijo que había enterrado años atrás, y lo que ocurrió después jamás debería haber sido posible. El reloj marcaba casi las 9 de la mañana, cuando el jefe de policía, Héctor Ramírez, dejó la taza de café sobre la mesa sin mucho entusiasmo. Era un hombre de 58 años, de mirada dura y arrugas profundas que delataban décadas de servicio, pero también de tragedias personales. Las canas no solo denunciaban el paso del tiempo, sino el peso de todo lo que había visto: cuerpos, confesiones, mentiras y, lo peor de todo, la pérdida de su único hijo, Eduardo. Mientras revisaba informes, un agente entró apresurado, golpeando 2 veces la puerta. «Jefe, 4 jóvenes fueron arrestados por intento de robo en un almacén. Están listos para el reconocimiento». Héctor suspiró, cansado. 5 minutos. Ya voy. Se acomodó el saco, tomó la placa y caminó por los pasillos de la comisaría con pasos lentos, acostumbrados. El piso de azulejos reflejaba las luces frías y el sonido distante de teléfonos y puertas al cerrarse se mezclaba con el zumbido de las lámparas. Era solo otra mañana común, otro día en que los delincuentes serían reconocidos, procesados y olvidados. Héctor había hecho aquello cientos de veces, y en todas ellas la rutina lo adormecía. Ya nada lo sorprendía, ni la maldad, ni el sufrimiento. Había aprendido a protegerse del dolor, como quien se pone una armadura invisible. En la sala de reconocimiento, el agente comenzó a explicar el caso con la voz monótona de quien repite un guión. Intentaron entrar a una bodega. Uno de los muchachos se quedó de vigía. Otro trató de abrir la caja fuerte, pero la alarma se activó antes de que pudieran llevarse algo. Los atraparon en flagrancia. Héctor movía la cabeza levemente, escuchando sin escuchar. Su mente vagaba, perdida en recuerdos antiguos.
El olor del café quemado de la cafetería, el eco de las voces en las celdas, todo lo llevaba a un estado casi automático, hasta que una frase lo trajo de vuelta como un golpe repentino. «Señor, ¿ese no es su hijo, el que murió?» Por un instante, Héctor pensó que había escuchado mal. «¿Cómo dice?», preguntó, girándose lentamente hacia el agente. El hombre señalaba, incrédulo, el vidrio que separaba la sala de observación de la de reconocimiento. Del otro lado, 4 jóvenes esperaban en silencio. Pero el tercero en la fila, algo en él hizo que el corazón de Héctor se detuviera. El corte de cabello, la forma del rostro, la mirada baja y tímida, todo era demasiado familiar. Héctor dio un paso al frente, con la respiración atrapada en el pecho. Su voz titubeó. Mi hijo murió hace 5 años. Aún diciendo eso, sintió la duda abrir un abismo bajo sus pies. El recuerdo lo inundó como una avalancha. Eduardo tenía solo 13 años cuando desapareció. 3 semanas después, el cuerpo de un muchacho con la misma ropa y la misma estatura fue hallado carbonizado en un matorral. La pericia lo confirmó por el anillo, un regalo que el propio Héctor le había dado. El entierro fue silencioso, bajo la lluvia, con pocas palabras. Desde aquel día algo dentro de él se apagó. Siguió viviendo, pero nunca volvió a ser el mismo hombre. Y ahora, ese rostro, vivo, joven, idéntico, hacía que todo regresara. «No puede ser», murmuró con los ojos llenos de lágrimas sin darse cuenta. El agente lo miraba sin saber qué decir. «¿Quiere que llame al chico para interrogarlo, señor?» Héctor dudó. El corazón le latía tan fuerte que dolía. «Sí, quiero verlo a los ojos», dijo en voz baja, casi en un susurro. Mientras el agente salía a buscar al joven, Héctor apoyó las manos en la mesa, intentando recuperar el control. Su mente giraba entre el pasado y el presente, entre la razón y el instinto. Podía ser coincidencia, podía ser solo un chico parecido, pero una parte de él, la más profunda, susurraba otra cosa. ¿Y si...? Cuando la puerta se abrió y el muchacho entró, Héctor sintió que las piernas le fallaban. La luz fría de la sala acentuaba cada detalle. La mirada desconfiada, la nariz levemente torcida, la cicatriz en la ceja. Todo gritaba a Eduardo, pero los ojos eran lo que más dolía. Llevaban algo lejano, un vacío que jamás había visto antes. El joven evitaba la mirada del jefe, inquieto, como un niño acorralado. Y Héctor, sin entender por qué, sintió un escalofrío en el estómago. Esa presencia traía más que recuerdos. Traía una sensación sofocante de que algo terriblemente errado estaba a punto de revelarse. El muchacho se sentó frente a la mesa con las manos esposadas, la mirada esquiva y los hombros tensos. Héctor se quedó un momento solo observándolo. Cada pequeño gesto, la forma en que mordía el labio inferior, el movimiento nervioso de la pierna, incluso la manera de desviar la vista cuando se sentía presionado, todo le recordaba a Eduardo. Era como si el pasado hubiera regresado en un cuerpo nuevo, igual pero herido. El silencio era espeso, solo interrumpido por el tic-tac del reloj en la pared. Héctor respiró hondo, buscando encontrar la voz. «¿Cuál es tu nombre completo, muchacho?» «Leo, solo Leo», respondió de forma seca, casi automática. «¿Y tu apellido?» «No tengo... o no lo recuerdo». Héctor frunció el ceño. «¿No lo recuerdas?» El chico dudó, moviendo los ojos con inquietud. «Yo solo recuerdo haber despertado en un callejón, con sangre en la cabeza. Me dijeron que fue un accidente, pero no recuerdo nada antes de eso». Su voz era débil, insegura, pero cargada de una verdad confusa. Héctor se inclinó hacia adelante, intrigado. «¿Y eso fue hace cuánto tiempo?» El joven pensó un momento. «Unos 5 años, tal vez. 5 años. Exactamente el tiempo desde la muerte de Eduardo». La coincidencia le ardió por dentro, como hierro al rojo vivo.
Héctor se recargó lentamente en la silla, el cuerpo tenso, los ojos fijos en el muchacho. ¿Y antes de eso? Ningún nombre, ningún recuerdo, nada. Leo negó con la cabeza. Solo destellos. Un portón azul, una voz gritando mi nombre, creo, y un olor fuerte a gasolina. Esa palabra hizo que la sangre de Héctor se helara. Gasolina. El cuerpo encontrado 5 años atrás, el que él creyó que era de Eduardo, había sido hallado carbonizado. El informe decía que el fuego comenzó por combustible derramado en el lugar. Sintió que el corazón se aceleraba, la garganta se secaba. Era demasiada coincidencia. ¿Gasolina? ¿Estás seguro de eso?, preguntó, tratando de disimular el temblor en la voz. Sí, señor. Todavía huelo la gasolina en mis sueños. Héctor permaneció en silencio por un largo rato, estudiando el rostro del chico. El parecido ya no era solo físico, estaba en los gestos, en la entonación, incluso en la manera de reaccionar ante las preguntas. El policía a su lado, observando todo, susurró: «Jefe, ¿y si de verdad es él?». Pero Héctor aún luchaba contra la razón. Necesitaba pruebas, necesitaba algo que su mente pudiera aceptar, porque el corazón ya creía. «Hagamos esto, muchacho», dijo con firmeza. «Te tomaremos una muestra de ADN, solo para aclarar las cosas». Leo levantó la mirada, asustado. «¿Hice algo malo?». «No», respondió Héctor, «pero puede que hayas hecho algo muy bueno, sin saberlo». La toma fue rápida, pero la espera sería un tormento. Héctor pasó la noche en la oficina, revisando los archivos del caso antiguo. Fotos borrosas, peritajes, fechas. Cada detalle que antes parecía definitivo, ahora se transformaba en duda. Tomó una de las fotos antiguas de Eduardo y la colocó junto a la imagen actual del chico. Los rostros comparados eran casi idénticos, salvo por una pequeña cicatriz en la ceja, la misma que Eduardo se había hecho a los 9 años al caer de la bicicleta. Puso los dedos sobre la foto y murmuró solo: «Si eres tú, hijo mío. ¿Dónde has estado todo este tiempo?». Los días siguientes fueron una tortura. Héctor fingía normalidad, pero no podía concentrarse en nada. Pasaba horas mirando por la ventana, reviviendo el entierro, el ataúd cerrado, la duda que nunca se había ido. Por las noches soñaba con la voz de Eduardo llamándolo, como cuando era niño. «Papá, espérame». Despertaba sudando, con el corazón a punto de estallar. Cada vez que sonaba el teléfono, pensaba que era el laboratorio, y cuando finalmente lo fue, la voz del técnico sonó distante. «Jefe Ramírez». El resultado llegó. Las manos de Héctor temblaban mientras abría el sobre. La luz de la sala parecía más intensa, el sonido del aire acondicionado más fuerte, todo girando a su alrededor. Leyó la hoja una vez, luego otra, y otra, hasta que comprendió lo que tenía frente a él. Compatibilidad genética confirmada. 99, 98%. El papel cayó de sus manos. Se apoyó en la mesa, el cuerpo vacilando. Dios mío, es Eduardo. En los minutos siguientes, el mundo se disolvió entre lágrimas contenidas y respiración entrecortada. El dolor de 5 años se mezclaba con un alivio imposible de describir. Su hijo, el niño que creyó haber perdido, estaba vivo. Sin pensarlo, fue hasta la celda. Cuando el muchacho lo vio, dio un paso atrás, confundido. Héctor abrió la puerta con sus propias manos y lo abrazó sin previo aviso. El chico se quedó rígido, sin entender, luego lentamente correspondió al abrazo. «¿Qué está pasando?», preguntó. Héctor solo susurró: «Eres mi hijo». El silencio que siguió fue denso, lleno de emociones que ninguno de los dos sabía nombrar. El reencuentro, por más real que fuera, tenía el peso de un abrazo entre extraños. Padre e hijo, unidos por la sangre, pero separados por una vida de oscuridad. Y mientras regresaban a casa, una sensación inquietante acompañaba a Héctor.
Si Eduardo estaba vivo, entonces, ¿a quién había enterrado 5 años atrás? La habitación estaba envuelta en silencio cuando Héctor abrió la puerta. Eduardo, aún pálido y con la mirada perdida, estaba sentado en el sillón de la sala, girando entre los dedos una taza de té que ya se había enfriado. Desde el reencuentro, había hablado poco. Parecía vivir entre dos mundos, el presente que no comprendía y el pasado que no recordaba. Héctor se acercó despacio, sintiendo el peso de lo que estaba por venir. «Hijo», murmuró, «necesito entender qué te pasó». Eduardo lo miró con los ojos llenos de lágrimas, y por un instante, el niño que alguna vez fue pareció reaparecer en ese rostro cansado. Respiró hondo antes de comenzar. «No lo recuerdo todo, pero recuerdo el dolor», dijo, con la voz quebrada. «Recuerdo correr, gritar y un golpe fuerte en la cabeza. Después solo oscuridad. Las manos le temblaban. Desperté en un callejón, todo ensangrentado. La gente pasaba y me miraba con miedo. Intenté pedir ayuda, pero nadie me escuchaba. Pensé que iba a morir ahí». Héctor se levantó sin darse cuenta, las piernas inquietas. Cada palabra sonaba como un cuchillo que reabría una herida vieja. «¿Y nadie te ayudó?», preguntó con la voz ronca. Eduardo negó con la cabeza. «Nadie. Durante días vagó sin rumbo. Dormía bajo marquesinas, robaba pan de panaderías, bebía agua de los grifos. Contó que una noche lluviosa encontró refugio en un almacén abandonado, donde un hombre lo vio desmayado y lo llevó adentro. Dijo que se llamaba Orlando», continuó mirando fijamente el suelo. «Me dio comida, una manta, dijo que debía quedarme con él. No recordaba nada, ni siquiera mi nombre. Él me llamaba Leo, y yo creí que así me llamaba». Héctor sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Aquel nombre que su hijo había adoptado por casualidad ahora tenía todo el sentido. En los meses siguientes, Eduardo contó que vivió bajo el dominio de Orlando. «Cuidaba de mí, pero también me usaba». Dijo que si quería seguir comiendo debía trabajar para él. Al principio eran pequeños robos, carteras, celulares. Luego, cosas peores. Su voz vaciló. «Me sentía sucio, papá. Sabía que estaba mal, pero no podía salir. Tenía miedo de morir». Héctor lo miraba fijamente, con el corazón oprimido. Quería abrazarlo, protegerlo, pero algo lo detenía. Quizá la culpa por no haber estado ahí cuando su hijo más lo necesitó. Eduardo describió las noches en que dormía en el suelo frío, compartiendo el espacio con otros niños. Dijo que a veces escuchaba disparos a lo lejos y pensaba que tal vez lo estaban cazando. «Una vez intenté escapar. Orlando me encontró y me golpeó hasta dejarme inconsciente. Desperté con todo el cuerpo adolorido y me dijo que si volvía a intentarlo, no volvería a despertar». Las lágrimas comenzaron a caer, silenciosas. «Pensé en acabar con todo, papá. De verdad lo pensé». Héctor apretó las manos con fuerza, los ojos nublados. «No digas eso, hijo. Sobreviviste. Eso es lo que importa». El muchacho asintió, limpiándose el rostro. Pero no sabía a dónde ir. No recordaba quién era, ni de dónde venía. Solo sabía que ese hombre decía ser el único que me quería cerca. Y le creí. El silencio que siguió fue devastador. Con la voz temblorosa, Héctor dijo: «El golpe en la cabeza debió borrarte la memoria. Eso fue lo que te quitó de mí». Se levantó, fue hacia la ventana y se quedó mirando la calle. La lluvia comenzaba a caer, reflejando las luces de la ciudad. «Enterré a otro niño, Eduardo. Juré que eras tú, y ahora no sé qué es verdad». Eduardo se levantó y se acercó lentamente. «Papá, yo también quiero entender. Necesito recordar lo que pasó esa noche. Necesito saber por qué me dejaron ahí para morir». Las palabras flotaron en el aire, pesadas, cargadas de dolor y de misterio. Héctor lo miró a los ojos, sintiendo que algo más grande se acercaba.
algo que aún no podían nombrar. Las semanas siguientes parecían traer una frágil normalidad. Héctor intentaba crear una rutina con Eduardo, comidas sencillas, conversaciones cortas, alguna que otra sonrisa perdida, pero la casa, antes vacía y silenciosa, ahora respiraba una tensión muda. El padre observaba a su hijo dormir en la habitación de al lado. A veces se levantaba en medio de la noche solo para comprobar que aún estaba ahí. Era como si tuviera miedo de que el muchacho desapareciera de nuevo. Había una calma aparente, pero el aire cargaba algo distinto. Una corazonada que el instinto veterano de Héctor no podía ignorar. Una noche fría, mientras revisaba informes en la sala, escuchó el sonido metálico del portón al abrirse. El perro ladró, luego cayó de golpe. Héctor se levantó, el cuerpo entero en alerta. Al salir encontró un sobre blanco prendido en el portón con un alambre, sin nombre, sin sello, solo una caligrafía apurada y torcida al centro. Para el jefe Ramírez. Lo abrió ahí mismo, bajo la luz amarilla del poste. Dentro había una sola hoja arrugada, con una frase escrita en letras mayúsculas. Deberías haberte quedado muerto. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies. El frío de la madrugada le atravesó el traje como una navaja. Miró a su alrededor, los ojos buscando cualquier movimiento. La calle estaba vacía, pero la sensación de ser observado era sofocante. Corrió adentro, cerró las puertas con llave y fue directo a las cámaras de seguridad. Reprodujo las grabaciones cuadro por cuadro, los ojos fijos en la pantalla, y entonces, en el reflejo de la cámara del portón, vio la sombra, un hombre alto, con capucha oscura, de pie en la acera, observando la casa durante largos minutos antes de desaparecer en la oscuridad. El corazón de Héctor se desbocó. Aumentó la seguridad ese mismo día. Colocó cerraduras nuevas, reforzó las ventanas, cambió la clave de la alarma. Pero el miedo no estaba solo afuera, estaba dentro de él. Comenzó a dormir con la pistola sobre la mesa de noche, despertando al menor ruido. Eduardo notaba el comportamiento de su padre e intentaba disimular su propia inquietud. ¿Todo bien, papá?, preguntaba en voz baja. Sí, hijo, solo precaución. Pero Héctor sabía que mentía. Reconocía esa silueta en las grabaciones, la forma en que el hombre se movía, su porte, su manera de observar. Era Orlando. El recuerdo de ese nombre trajo de vuelta una rabia antigua, casi instintiva. Orlando. El hombre que había secuestrado el destino de su hijo, que lo había convertido en un títere, que le había robado la infancia. Ahora estaba de regreso y quería terminar lo que había empezado. Héctor comenzó a seguir sus propios rastros, intentando entender si alguien dentro de la corporación lo había traicionado o si Orlando simplemente lo había encontrado por casualidad. En cada sombra veía un posible enemigo. En cada sonido de la calle, una advertencia. El instinto policial gritaba: «Esto es una cacería y tú eres la presa». Una noche, Héctor bajó a la cocina a beber agua y encontró a Eduardo en la sala, sentado en la oscuridad, mirando por la ventana. «¿No puedes dormir?», preguntó. El muchacho negó con la cabeza. «Siento que hay alguien allá afuera, como si me llamaran por el nombre que no recuerdo». El padre se acercó y puso una mano sobre su hombro. «Mientras yo esté aquí, nadie te va a tocar. ¿Entendiste?». Eduardo asintió, pero sus ojos seguían perdidos en la oscuridad detrás del vidrio. Del otro lado de la calle, una luz parpadeó. Por un segundo, Héctor creyó ver una figura inmóvil bajo el poste. Cuando parpadeó, ya no estaba. El ambiente en la casa se volvió denso, casi irrespirable. Las luces del porche permanecían encendidas toda la noche, y aún así, el miedo se arrastraba entre las habitaciones como un susurro. Héctor intentaba actuar con normalidad en el trabajo, pero sus colegas notaban el cansancio, la tensión. Incluso el sonido del teléfono lo hacía estremecerse. Sabía que no era paranoia, era una advertencia,
El pasado había encontrado el camino de regreso. Y mientras observaba a Eduardo dormir, se dio cuenta de algo que lo heló por dentro. El chico se movía inquieto, murmurando el nombre Orlando entre sueños. Era como si la sombra hubiera vuelto, no solo para vengarse, sino para llevárselo. La madrugada se insinuaba fría, con ese silencio denso que antecede a las tragedias. Héctor despertó sobresaltado. Un sonido seco, metálico, cortó la quietud de la casa. Llamó a su hijo, con la voz ronca, pero nadie respondió. El pasillo parecía más largo, el piso más helado. Cuando llegó a la habitación de Eduardo, la sangre se le fue del rostro. La ventana estaba forzada, la cortina se movía con el viento y la cama vacía. Sobre la sábana, solo un trozo de cuerda rota y huellas de zapatos en el alféizar. El desespero llegó antes que la razón. Héctor recorrió la casa gritando el nombre del muchacho. Nada, solo el sonido de su propio corazón golpeándole los oídos. El teléfono sonó. La voz del otro lado era arrastrada, burlona, familiar. «Jefe Ramírez, ¿cuánto tiempo, verdad? Espero que todavía tenga el valor de enfrentar el infierno que dejó atrás». Héctor apretó el aparato contra el oído. «¿Quién eres?». La risa que respondió fue lenta, sarcástica. «No finjas que no me conoces. Trae tu arma y ven al viejo almacén de la carretera. Ven solo. Ah, y apaga las luces, porque si la policía aparece, tu hijo deja de respirar». La línea se cortó. Héctor se quedó inmóvil unos segundos, sintiendo que el suelo giraba. La voz era de Orlando, la sombra que había vuelto desde los escombros de su culpa. Tomó la pistola, se puso el abrigo y condujo por las calles vacías, con los faros abriendo camino entre la niebla. La carretera parecía no tener fin. En el asiento del acompañante, una foto antigua de Eduardo, de 9 años, la sonrisa ladeada, los ojos llenos de vida, lo observaba en silencio. El almacén apareció a lo lejos, un esqueleto de hierro y óxido bajo la luz pálida de la luna. El viento silbaba, arrastrando polvo y pedazos de papel. Héctor entró, el eco de sus pasos resonando en las paredes. Llamó a su hijo 1, 2 veces. Ninguna respuesta. Y entonces, un golpe en la espalda, un destello de dolor, y la oscuridad lo devoró. Cuando abrió los ojos, la cabeza le latía con fuerza. Estaba amarrado a una silla, las manos sujetas con cuerdas ásperas, el suelo húmedo bajo los pies. A su lado, bajo una lámpara que parpadeaba, estaba Eduardo, el rostro golpeado, los labios partidos pero vivo. «¿Papá?», susurró el chico. Antes de que Héctor pudiera responder, una sombra cruzó el pasillo. Orlando apareció con la misma sonrisa de quien contempla su obra terminada. Llevaba en las manos una botella y una pistola, ambas reflejando la luz débil. «Bienvenido, jefe. He esperado mucho tiempo para esta conversación». Se acercó despacio, el sonido de sus botas resonando. «¿Sabes qué es curioso?», empezó. «Hace 5 años me quitaste lo único que tenía, mi hijo, Juan». Su voz era tranquila, pero cargada de un odio viejo. «Entraste a ese almacén, disparaste sin mirar, y el muchacho cayó justo frente a mí. Y tú llamaste a eso justicia». Héctor bajó la mirada. Fue una operación, estaba armado. Orlando rió, un sonido ronco. Era un niño, Héctor, un niño asustado. «Y tú, el héroe de la ley, el salvador, el hombre justo, apretaste el gatillo y lo enterraste en el barro». Su voz temblaba, no de dolor, sino de placer al prolongar el sufrimiento del otro. «Quise matar a tu hijo esa misma noche, lo juro, pero mientras lo seguía vi algo mejor. Vi la oportunidad de hacerte vivir lo que yo viví, y más. Así que lo tomé. Le golpeé la cabeza hasta que olvidó su propio nombre, y cuando abrió los ojos, no recordaba quién era ni quién lo amaba. Perfecto, ¿no?». Orlando puso la mano sobre el hombro del chico, que se encogió. Un niño limpio, listo para ser reescrito.
el hijo del jefe de policía convertido en mi ladrón de esquina. Su voz se volvió más grave, más cruel. Lo alimenté, lo cobijé, le enseñé a mentir. Cuando robaba bien le decía buen chico. Cuando fallaba le mostraba el fuego. Inclinó la cabeza sonriendo. Necesitaba otro hijo, al fin y al cabo. Tú me quitaste uno. Héctor intentó soltarse de las cuerdas, pero Orlando lo empujó de nuevo con una patada. ¿Sabes qué fue lo que más disfruté? Forjar su muerte. El cuerpo carbonizado, el anillo, la pericia, todo fue mío. Me aseguré de ver el entierro desde lejos. Tú ahí, con traje negro, mirando el ataúd vacío, creyendo que la justicia era un ciclo completo, y yo, saboreando el dulce gusto de la venganza. Eduardo lloraba en silencio, los ojos confusos, perdidos entre recuerdos que comenzaban a regresar. Orlando lo notó y acercó su rostro, su aliento caliente y ácido. ¿Recuerdas, chico, el olor a gasolina, el fuego? Yo lo hice todo con mis manos. El joven temblaba. Héctor, casi sin voz, murmuró: «Eres un monstruo». Orlando rió bajo. «No, solo soy un padre que aprendió del mejor». Giró el cuchillo entre los dedos y concluyó con frialdad: «Ahora es mi turno de terminar esta historia. Primero el padre, luego el hijo». El reloj en la pared marcó un segundo de silencio absoluto. El sonido de las cadenas, el goteo del agua, el crujir de la estructura, todo parecía anunciar que el tiempo se había acabado. Héctor fijó la mirada en su hijo, intentando transmitirle fuerza, una última promesa muda: «Aún no he terminado». Orlando levantó el cuchillo, el brillo del acero reflejando el miedo en los ojos de Eduardo. Y en ese instante, ambos contuvieron la respiración, como si el mundo entero esperara el siguiente movimiento. El instante en que la hoja del cuchillo brilló fue el mismo en que algo despertó dentro de Eduardo. Un instinto puro, casi salvaje, que no venía de la memoria, sino de la sangre. Antes de que Orlando pudiera asestar el golpe, el muchacho se lanzó contra él, rompiendo la cuerda que ya se había debilitado con el roce. El impacto fue brutal. Los dos cayeron al suelo de concreto, rodando entre el polvo y el olor metálico de la sangre. El grito de Héctor resonó en la oscuridad, una mezcla de desesperación e incredulidad. Eduardo peleaba como quien lucha por dos vidas, la suya y la de quien ama, aunque no recordara del todo ese amor. Orlando, más fuerte y acostumbrado a la violencia, reaccionó con un golpe certero en el estómago del muchacho, que perdió el aire y cayó de rodillas. «Todavía tienes mucho de él en ti, ¿verdad?», burló el hombre, escupiendo al suelo. «Esa maldita terquedad». Eduardo tosió, la respiración entrecortada, pero sus ojos brillaban con algo distinto. Una llama que 5 años atrás se había apagado y ahora ardía de nuevo. «Tú nunca fuiste mi padre». La frase salió áspera, pero cortante. Orlando vaciló, sorprendido. Y en ese pequeño instante de distracción, Héctor, aún atado, empezó a forzar las cuerdas con todas sus fuerzas, la piel de sus muñecas sangrando. El sonido de algo rompiéndose, la madera de la silla cediendo, marcó el inicio del cambio. Héctor se liberó parcialmente, el rostro empapado en sudor, el cuerpo tembloroso, pero los ojos fijos en la escena frente a él. Orlando arrastró a Eduardo por el cuello y lo empujó contra una columna, el cuchillo otra vez en mano. «Yo te hice quien eres, muchacho. Sin mí no serías nada. Un cadáver olvidado en un callejón». Eduardo con esfuerzo respondió: «Prefiero ser nada, antes que ser tú». El golpe vino, pero el joven lo bloqueó con el antebrazo, sintiendo cómo el filo abría su piel. El grito que escapó fue de dolor, pero también de furia. La escena se convirtió en un caos de movimientos, sombras y respiraciones entrecortadas. Eduardo, herido, logró empujar a Orlando contra una pila de cajas, derribándolas con estrépito. Héctor, finalmente libre, se puso de pie tambaleando y corrió hacia la pistola que yacía junto a la pared. Orlando notó el movimiento y lanzó una cuchillada que rozó el hombro del jefe. El dolor
Lo hizo tambalear, pero no detenerse. «¡Suelta a mi hijo!», rugió apuntando el arma con ambas manos. Orlando, con el rostro cubierto de sudor y sangre, sonrió con desprecio. «No tienes el valor, Ramírez, nunca lo tuviste, por eso todos los tuyos mueren». La frase lo atravesó como un disparo, y antes de que Héctor pudiera reaccionar, Eduardo volvió a lanzarse sobre Orlando, derribándolo con un golpe desesperado. Los dos rodaron por el suelo en una pelea cuerpo a cuerpo. El ruido de las cadenas, los gemidos, el metal golpeando el concreto, todo se mezclaba con el agrio olor de la venganza y el miedo. Héctor soltó la pistola y corrió hacia ellos. El suelo vibraba con el peso de la lucha. Orlando logró quedar encima, sosteniendo el cuchillo con ambas manos, a punto de clavarlo en el pecho del muchacho. Héctor gritó y se lanzó sobre los dos. La hoja pasó rozando el rostro de Eduardo y cayó lejos, rebotando en el suelo. Padre e hijo ahora peleaban juntos, instintivos, sucios, humanos. Héctor golpeaba con la rabia acumulada de años. Eduardo lo acompañaba, jadeando entre sollozos. La furia del uno y el coraje del otro se unían como si el tiempo hubiera regresado solo para reparar lo que les había sido arrebatado. Orlando aún intentaba resistirse, pero la fuerza que lo movía, el odio, empezaba a disolverse ante el peso de aquello que jamás tuvo: amor. Héctor, con un último impulso, lo empujó contra el pilar y lo inmovilizó con la misma cuerda que antes lo había atado. Orlando escupió sangre y odio. «¿Crees que ganaste? Yo ya viví dentro de él. Una parte de mí nunca se irá». Héctor lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «No, la parte de mí es la que ha vuelto a él». El silencio que siguió fue absoluto. Eduardo respiraba con dificultad, el brazo sangrando, el cuerpo temblando. Su padre se arrodilló a su lado y lo abrazó con fuerza, el sonido del llanto mezclándose con el de la respiración aliviada. Afuera, la madrugada empezaba a clarear, y por primera vez en 5 años, Héctor sintió que el peso del dolor se aligeraba un poco, como si la luz tímida del amanecer fuera una promesa de justicia, de un nuevo comienzo, o tal vez solo de descanso. El sol amaneció tímido aquella mañana, tiñendo el viejo almacén con tonos anaranjados y tristes. El suelo aún guardaba las marcas de la pelea: sangre seca, cuerdas rotas, fragmentos de vidrio y respiraciones pesadas mezcladas con el olor a óxido. Orlando fue llevado esposado, inconsciente, y las sirenas que se alejaban dejaban en el aire una sensación contradictoria de final y comienzo. Héctor permaneció allí, sentado junto a su hijo, observando el cielo aclararse como quien reaprende a respirar. Eduardo, con el brazo vendado y los ojos vidriosos, miraba a su padre en silencio. Ninguno de los dos sabía qué decir. El sonido distante de las ambulancias era el último eco de una pesadilla que por fin se desvanecía. Los días siguientes fueron lentos. En el hospital, Héctor casi no se apartaba del lecho de su hijo. Pasaba horas observándolo dormir, escuchando el pitido constante de las máquinas como un recordatorio de que el milagro seguía en curso. A veces recordaba la primera vez que lo tuvo en brazos, cuando era apenas un bebé. El mismo rostro, el mismo gesto sereno después del llanto. «Te perdí 2 veces y aún así regresaste a mí», murmuraba, sin saber si hablaba consigo mismo o con Dios. Eduardo despertaba poco a poco, y cada día que pasaba, los rasgos de miedo y confusión cedían espacio a algo nuevo: paz. Ese chico que había aprendido a sobrevivir comenzaba, por fin, a vivir. Cuando le dieron el alta, Héctor tomó una decisión silenciosa. Entregó su arma, su placa y la vieja carpeta de cuero que lo había acompañado durante 30 años. «¿Es el final?», le preguntó un colega. «No», respondió. «Es el comienzo». Volvió a casa con su hijo, decidido a reconstruir un día a día que nunca había tenido tiempo de disfrutar.
Cocinaban juntos, salían a caminar, se reían de cosas simples. A veces el silencio se instalaba, y ambos se miraban con ese asombro de quien todavía se reconoce después de años de distancia. En esos momentos, Héctor entendía que el tiempo perdido no podía recuperarse, pero sí podía vivirse de nuevo, de otra manera. Una tarde, sentados en el porche, Eduardo miró al horizonte y dijo algo que dejó a su padre sin palabras. «Papá, quiero ser policía». Héctor levantó los ojos, sorprendido. «¿Qué dijiste?» Eduardo sonrió de lado. «Quiero ayudar a la gente, como tú siempre lo intentaste. Quiero usar lo que viví para evitar que otros pasen por lo mismo». La frase quedó suspendida en el aire, con la fuerza de una promesa. Héctor sintió el pecho apretarse, no de miedo, sino de orgullo. Por un instante vio su reflejo en aquel muchacho, pero libre de las sombras que lo habían perseguido. «No tienes idea de cuánto me enorgullece oír eso», respondió, con los ojos humedecidos. Las semanas siguientes fueron de transformación. Héctor lo acompañaba en los exámenes, en las inscripciones, en las largas charlas sobre justicia y perdón. Eduardo entrenaba con determinación, como si cada flexión, cada carrera, cada libro leído fuera una manera de exorcizar el pasado. A veces, cuando el cansancio lo vencía, recordaba a Orlando las noches de miedo y se repetía a sí mismo: «No dejaré que el dolor me defina». Héctor lo observaba desde lejos, sabiendo que ese era el verdadero milagro, no el regreso de su hijo, sino la fuerza de quien, habiendo conocido la oscuridad, elige caminar hacia la luz. El antiguo jefe de policía ya no dormía con la pistola en la mesita. Ahora despertaba con el aroma del café y la risa de su hijo en la cocina. Aprendió a apreciar el silencio, a aceptar el tiempo, a vivir el presente. A veces aún lo atormentaban los recuerdos: el disparo que mató a Juan, la mirada enloquecida de Orlando, las noches de angustia. Pero cuando esos fantasmas volvían, bastaba mirar a Eduardo para recordar que el amor había vencido al odio. Y eso era suficiente. El pasado seguía ahí, pero ya no mandaba. Una noche, mientras veían las noticias, Héctor notó a su hijo parado frente a la ventana, con una expresión serena. «¿Qué pasa?», preguntó. Eduardo sonrió sin apartar la vista. «Nada. Solo pensaba que si todo eso no hubiera pasado, tal vez nunca te habría conocido de verdad». Héctor se levantó y lo abrazó por detrás, fuerte, sin palabras. Afuera, la luna bañaba el jardín con una luz blanca y tranquila. Por un instante, padre e hijo permanecieron ahí, respirando juntos, sintiendo que después de tantos años, el mundo por fin se había aquietado a su alrededor. Habían pasado 10 años desde aquella noche en que el viejo almacén se convirtió en el punto final de una historia de dolor y en el punto de partida de una nueva vida. El tiempo, que antes parecía enemigo, se había vuelto aliado. Héctor caminaba ahora con paso tranquilo, el cabello completamente canoso, el semblante más ligero y los hombros menos tensos. La casa era otra, llena de vida, con fotografías en las paredes y el sonido del piano que Eduardo había aprendido a tocar en sus ratos libres. El reloj de la sala marcaba el final de otra tarde y sobre la mesa descansaba una invitación: la ceremonia de graduación de la Academia Nacional de Policía. Héctor la observaba con los ojos húmedos, los dedos temblorosos trazando las letras doradas. Su hijo, el niño que la vida le había arrebatado 2 veces, estaba a punto de recibir su uniforme frente a una multitud. La mañana de la ceremonia, el auditorio estaba lleno. El eco de las voces, el murmullo de las familias, las risas nerviosas y los pasos apresurados formaban un coro de emociones contenidas. Héctor, en la primera fila, se acomodaba el saco con las manos inquietas. Cada rostro uniformado que pasaba frente a él era un recordatorio silencioso del camino que su hijo había recorrido. Cuando el nombre Eduardo Ramírez resonó por los altavoces, el corazón de Héctor se encogió.
La música se detuvo y el joven apareció en el escenario, uniformado, erguido, con los ojos brillando, como si llevaran consigo todas las cicatrices y victorias de esos 10 años. Subió los escalones despacio, con la mirada firme y serena. El público lo aplaudía, pero él solo veía un rostro entre tantos, el de su padre. Había entre ellos una complicidad muda, una conversación sin palabras, como si ese instante sellara un pacto forjado en la oscuridad. La medalla fue colocada sobre su pecho. El chasquido metálico sonó como un símbolo de renacimiento. Eduardo respiró hondo y sonrió. En el fondo del auditorio, algunas personas susurraban. Muchos conocían parte de la historia, pocos comprendían el milagro completo. El hijo del jefe de policía, secuestrado, convertido en delincuente y rescatado por la verdad, ahora se convertía en protector de la ley. Héctor secó discretamente sus lágrimas. Recordó la primera vez que escuchó a Eduardo decir que quería ser policía. En aquel entonces, dudó que pudiera soportar el peso del uniforme, pero ahora, viéndolo ahí, erguido, comprendía que no solo lo había soportado, se había transformado en él. Los aplausos lo trajeron de vuelta al presente, y cada palmada sonaba como un perdón colectivo, un testimonio silencioso de que incluso el dolor puede florecer cuando hay suficiente amor para sostenerlo. Cuando la ceremonia terminó, Héctor se puso de pie, tambaleando un poco, y esperó a su hijo al pie del escenario. Eduardo se acercó, el uniforme impecable, el rostro emocionado. Al llegar frente a él, sonrió, tratando de contener las lágrimas. «Papá, solo llegué hasta aquí por ti». Héctor le acarició el rostro con las manos temblorosas y curtidas. «No, hijo, llegaste hasta aquí porque, aún en la oscuridad, nunca dejaste que tu luz se apagara». Aquellas palabras, dichas en un susurro, parecieron llenar todo el auditorio. El abrazo que siguió fue largo, apretado, sanador. Ya no era el abrazo del miedo ni el del reencuentro, sino el de la victoria sobre todo lo que intentó destruirlos. Afuera, el viento soplaba suave. El sol de la tarde se reflejaba en las ventanas del edificio y cada destello parecía un fragmento de memoria que volvía a la vida. Héctor miró al cielo y pensó en el niño que un día creyó haber perdido. También pensó en Juan, el hijo muerto de Orlando, y por primera vez no sintió odio, sino compasión. Quizá el verdadero triunfo no estaba en vencer, sino en perdonar. Eduardo se acercó, sosteniendo la gorra de su uniforme en las manos. ¿Nos vamos a casa?, preguntó. Héctor asintió con una sonrisa tranquila. «Vamos, policía». Mientras caminaban juntos por el patio, los sonidos de la ciudad se mezclaban con el eco de los aplausos que aún parecían resonar a lo lejos. Un nuevo ciclo se abría, ya no de dolor ni de venganza, sino de propósito. Eduardo miró a su padre de reojo y dijo riendo: «¿Sabes qué es curioso? A veces todavía sueño con aquel almacén, pero ahora, cuando despierto, no siento miedo, siento gratitud». Héctor lo miró con ternura. «Así es como la vida sana, hijo. No borra, transforma». Y siguieron juntos, en silencio, dejando que el viento se llevara lo que quedaba del pasado, mientras la luz dorada de la tarde los envolvía como una promesa. Nunca volverían a estar solos. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.